Hoy hablaremos de sabores que parecían esperar al borde del comal y del tiempo. Esas recetas mexicanas de 5 minutos que entre la prisa y el olvido casi desaparecieron. Son bocados de emergencia, cariños improvisados, remedios contra el hambre sin ceremonia, pero con alma. Escucharemos sus pasos, el grito del aceite, el olor del jitomate recién cortado, el rustir del pan. Volveremos a las cocinas chiquitas, a los recreos y a los mediodías de sombra y calor. Y quizá, en el recorrido, nos demos cuenta de que todavía viven, escondidas en las manos que recuerdan. 1. Tacos del apuro. Eran tortillas calientes, una pizca de sal, lo que hubiera, frijoles machacados, un trozo de queso, un chorrito de salsa y a rodar. Los tacos del apuro nacían del refri y de la necesidad, pero sabían a victoria chiquita. En vecindades y talleres, obreros y estudiantes estiraban el almuerzo con tortillas recién infladas. Se cuenta que en la Ciudad de México, antes de la fiebre de los puestos, muchas casas abrían la puerta con una cazuela de frijoles y por unas monedas te armaban el taco para el camino. No había guarniciones ni fotos, solo hambre y maña. Y en la tortilla, que hacía de plato y abrazo, cabía el día. En el camión, en la esquina, en el patio, era el bocado que no pedía permiso. Con limón y chile en polvo, sabían a camino andado. Los últimos vestigios sobreviven en cocinas de barrio, donde la rapidez sigue siendo un arte. Su origen se mezcla con la historia misma de la tortilla, alimento portátil, siempre dispuesto. En tiempos de racionamiento, las abuelas enseñaban a sacar el taco con un recaudo mínimo. Era cotidiano ver la cazuela de barro con frijol refrito, esperando la toque final de manteca o aceite, y a un lado el queso desmoronado cubierto con un trapo. El apuro no era descuido, era conocimiento del ritmo de la vida. En fiestas patronales, entre un pendiente y otro, madre e hija se pasaban la tortilla y la salsa, 2 respiraciones y ya. Hoy, saturados de opciones, olvidamos que el taco también puede ser acto de sencillez y sabiduría. Doblar y seguir. 2. Sopa del mediodía. En los pueblos, el reloj se marcaba por el sol y el aroma. La sopa del mediodía era la llamada a la mesa. Jitomate licuado con cebolla y ajo, colado al vuelo, hervido con una hoja de laurel, y listo. A veces llevaba cuadritos de pan tostado, otras, solo arroz suelto que quedaba de ayer. Era ligera, reconfortante, pensada para abrir el apetito sin cansar. En casas de adobe, cuando el calor pegaba, un tazón tibio y limpio calmaba al cuerpo. Se dice que las cocineras la aprendieron de monjas, que enseñaron sopas sencillas en conventos coloniales, perfeccionadas en la cocina casera. Su color rojo y su vapor eran bandera de descanso. Se servía en platos hondos, con cucharas de peltre, y había un silencio bonito antes del primer sorbo. Con el tiempo, el primer tiempo, fue cediendo. La prisa borró el ritual de la sopa diaria. Pero hubo épocas en que el mediodía exigía esa pausa. En la capital, fonditas la ofrecían como cortesía, planchando el servicio con una cazuela siempre al fuego. En Cuautla, cuentan que grupos de obreros se reunían para tomar la sopita antes de regresar al taller, porque llenaba sin adormecer. Como muchas recetas de 5 minutos, pedía buen jitomate y sazón sincera. Hoy, cuando alguien rescata el hábito, vuelven los recuerdos, la voz que llamaba a comer y el mundo guardando quietud por un instante. 3. Arroz con huevo estrellado. El arroz de ayer, durito, se volvía nuevo con un huevo estrellado, aceite caliente, una pizca de sal, borde crujiente y yema corriendo, el arroz bebiendo el dorado. Era un plato sin ceremonia que sabía a casa. En tiempos difíciles, salvó mañanas y noches. En tiempos buenos, fue el capricho de media tarde. Hay quien le agregaba salsa de molcajete
o unas gotas de limón. En zonas cañeras, el azúcar cerca tentaba a espolvorear una pizca, y nacían rarezas sabrosas. El cucharazo que rompe la yema es un recuerdo en alta definición para quienes crecieron con poco y aprendieron a comer con agradecimiento. Se cree que se popularizó en barrios donde el arroz rojo era constante, acompañante de todo, y siempre sobraba. La economía doméstica se escribía con estos hallazgos. Una tía decía, si hay huevo, hay comida. Así, el arroz con huevo estrellado fue lengua franca de desayunos tardíos y cenas apuradas. En mercados de provincia, cocinas económicas lo ofrecían fuera de carta, casi con guiño. Era rápido, bonito de ver y lleno de sabor. Hoy, entre aplicaciones y menús extensos, parece que olvidamos el placer simple. La yema tiñendo el grano, el plato humeando y el mundo poniéndose en orden. 4. Tortillas con mantequilla y azúcar. Una tortilla recién salida del comal, unta de mantequilla hasta derretir, lluvia de azúcar y vuelta a doblar. Era postre, merienda, premio de abuela. El contraste de lo salado y lo dulce enseñaba a disfrutar sin complicación. En la frontera, muchos recuerdan que esta combinación calmó a niños llorones y endulzó tardes de calor. En la sierra, con mantequilla casera, la fiesta era mayor. La azúcar crujía en la mordida, la mantequilla pintaba los labios y la tortilla abrigaba todo. No había receta escrita, solo un gesto, la mantequilla en el centro y la azúcar cayendo como nieve. Historias cuentan que se volvió costumbre en épocas en que el pan era lujo y la tortilla, abundancia. Algunos le ponían canela, otros un toque de vainilla perfumada. En calles del centro, panaderos sonreían al oír que el postre se hacía en casa con tortilla. Para ellos, era competencia cariñosa. Hoy, con tantas opciones empacadas, parece ingenua. Pero bastaba una tortilla caliente para que el ánimo se levantara. Y es que la dulzura, cuando es simple, no pesa, solo acompaña. 5. Pan con café de olla. El café de olla canta en barro. Canela, piloncillo y clavo perfuman la mañana. Un bolillo partido sumergido apenas absorbe el abrazo especiado. Es escena de terminales de autobuses, cocinas modestas y amaneceres fríos. El pan con café de olla no necesitaba más. En Veracruz, Oaxaca y el altiplano, era combustible de camino y charla corta. El pan, a veces del día anterior, encontraba en el café su segunda vida. Quien nunca mojó pan en café humeante, quizás no ha sentido esa mezcla exacta de calor y consuelo que despeja el pecho. Con el paso de las décadas, la máquina de espresso desplazó a la olla de barro en muchos sitios. Aún así, en tianguis y ferias, el jarro de peltre resiste. Hay quienes cuentan que sus abuelos endulzaban el café solo con piloncillo rallado, negándose al azúcar refinada. Se aprendía a beberlo lento, a escuchar el rumor de la calle. El pan, humilde y noble, se dejaba ir, se empapaba y volvía a ser. Es difícil que un paquete instantáneo entregue la misma escena: olor de hogar, manos tibias, reloj más amable. 6. Calabacitas al comal. Ruedas de calabacita, sal al pellizco, comal bien caliente y el milagro. Dorado leve, semillas que chisporrotean, carne tierna. Un hilo de aceite, tal vez un toque de epazote, y a la mesa. Esta receta, más gesto que fórmula, era presencia fija cuando el refri parecía vacío. En la mesa del rancho acompañaba frijol de la olla y tortilla recién inflada. En la ciudad salvaba la cena tras un día largo. Se preparaba con la confianza de quien sabe que lo mínimo, bien hecho, alcanza. Las calabacitas al comal heredan la técnica de asar rápido lo que da la milpa. En mercados, las cocineras te enseñaban con la vista. Cuando brillen, voltéalas. Algunos les ponían queso fresco al final, apenas derretido. Otros,
limón y chilito piquín. Fueron víctimas de la idea de que lo rápido no es suficiente. Hoy se busca más, sin notar que aquí hay textura, aroma y saciedad. El comal, maestro silencioso, les daba carácter, un sabor de humo sin carbón, campirano sin salir de la cocina. 7. Enchiladas del minuto. Tortilla pasada por salsa caliente, relleno mínimo, quizá queso o pollo deshebrado que ya estaba en el refri, y a coronar con crema y cebolla. En 5 minutos, el plato parecía de fiesta. Las enchiladas del minuto nacieron del ingenio para no sacrificar sabor. En Guanajuato y San Luis, muchas madres las declaraban recurso urgente cuando llegaba visita inesperada. Salsa bien hecha y el resto fluía. Era un juego de temperatura, tortilla calentita, salsa recién hervida y el choque con la crema fría. La anécdota común: no hay nada, pero sí hay salsa, y con eso bastaba. En cocinas de fonda, la cuchara de madera marcaba el ritmo. El secreto estaba en la salsa colada y el aceite justo para que la tortilla no se rompiera. Hoy se piden con nombres largos, pero estas eran la versión de bolsillo, la que salvaba el antojo sin deuda de tiempo. En los platos de peltre, un rojo brillante que abría el apetito y dejaba a todos contentos. 8. Huevo con chile molido. El desayuno de prisa. Huevo batido, chile de árbol molido sobre el aceite caliente, un perfume tostado que llenaba la casa. Se cuaja en segundos, se salpica de sal y listo. Quema rico, despierta. En Jalisco se le rinde respeto al chile bien tostado, que no es lo mismo que quemado. Muchas abuelas tenían su frasco de polvo rojo y una pizca cambiaba la mañana. Con tortilla, café y quizá un pedazo de queso, se sentía completo. El origen se asocia a cocinas donde moler chile en metate era rutina y siempre quedaba algo para el día siguiente. Hay quien jura que el secreto es el punto de humo del aceite, otros que la sal debe caer al final. Era la bravura amable del desayuno que no pide faena. Hoy, tal vez por miedo al picor o por moda slow, se esconde. Pero nada compite con ese primer bocado que despierta ojos y ánimo. 9. Pan con aguacate y sal. Antes del toast estaba el pan con aguacate y sal, sin pretensión. Bolillo o telera, aguacate aplastado, sal de grano, quizá un chorrito de limón. En mercados lo vendían envuelto en papel estraza, cura inmediata del hambre caminera. En casas era merienda de patio, niños jugando, adultos conversando, el aguacate pintando sonrisas verdes. Si había jitomate, se añadía. Si no, bastaba. El aguacate era mantequilla viva. Se cuenta que en zonas con huertas, esto era manera de honrar el fruto del árbol vecino. A nadie se le ocurría llamarlo de otra forma. Lo rápido no quitaba lo bueno, más bien lo dejaba brillar. El pan crujiente, la crema del aguacate, la sal despertando todo. Hoy, aunque la idea renació con otro nombre, la costumbre de resolver con sencillez es la que permanece agachada. Y quizá por eso, cuando alguien lo prepara sin foto ni adorno, se siente que regresa un amigo de toda la vida. 10. Tostadas de frijoles. Tostadas duras, frijol refrito untado con generosidad, queso desmoronado, salsita. Si había lechuga, bien. Si no, igual de buenas. Eran medallas de la cocina improvisada. En ferias escolares y casas de patio, se armaban en fila, unta, espolvorea, sirve. La tostada aguantaba y crujía, firmando su presencia. Muchos recuerdan el ruido particular del morder y el eco de la risa en el salón. Su historia se mezcla con la necesidad de aprovechar la tortilla. Cuando sobraban, se tostaban al sol o al comal y se guardaban en botes de lata. El frijol, alimento país, las volvía completas. Sonaban a reunión sencilla, a visita sin anuncio. Hoy compiten con elaboraciones largas,
pero su virtud era el tiempo breve y el corazón grande. Una tostada de frijoles era un sí a la convivencia sin complicaciones. 11. Quesadillas del anafre. El anafre, pequeño altar de carbón, daba quesadillas veloces, tortilla al calor, queso a deshacer, epazote al suspiro. Calles de barrio, patios y azoteas vieron su humo dibujar la hora del antojo. No había listas extensas, era la fórmula que nunca falla. El comal sobre carbón añade un toque ahumado que la estufa no imita. En tianguis, la fila era prueba irrefutable de su encanto. El origen callejero dignificó lo simple. Artesanos, estudiantes, oficinistas, todos coincidían en el anafre. El dinero alcanzaba y el tiempo también. Hoy los anafres se esconden por reglamentos y espacios, y con ellos se opaca esa rapidez con personalidad. Las quesadillas del anafre eran la manera más rápida de consentirse bien, y en cada mordida había carbón, queso y memoria. 12. Sopes del desayuno. Masa palmeada, pellizco en la orilla, vuelta al comal, frijolito al centro, salsa y queso. En 5 minutos, el día sonreía. Los sopes del desayuno nacieron donde la masa siempre estaba lista, bajo un trapo húmedo, esperando manos. En mercados matutinos, aparecían como soles pequeños listos para iluminar. El aroma de la masa tostándose es un himno íntimo para muchos. Con el abasto de la milpa, el sope era mensaje claro. Aquí hay maíz, aquí hay ganas. Antes de sofisticar los rellenos, el frijol bastaba. Quien lo preparaba sabía que el centro suavito y la orilla firme eran el equilibrio. Hoy sobrevivió, sí, pero lo del apuro se diluye entre filas y listas largas. Aquellos sopes, veloces y directos, recordaban que el desayuno puede ser un acto de alegría sin reloj. 13. Tamal recalentado del día. El tamal de ayer revive en plancha o vapor. Dorado por fuera, suave por dentro. A veces abierto y beso de frijol. A veces solo con salsa encima. Era salvación de mañana lluviosa. En oficinas viejas, alguien aparecía con uno envuelto en servilleta, milagro que se comparte. El recalentado acentúa sabores. El maíz suelta otra voz. Ese crujir mínimo en la mordida era el detalle. La costumbre nace de no desperdiciar y de entender al tamal como ser paciente. En casas de familia numerosa, siempre quedaba alguno. La plancha lo despertaba. Al añadir crema o queso, se volvía distinto. Hoy, el cálculo exacto y el pedido por app reducen los sobran. Con ellos se van estos gestos. El tamal recalentado del día enseñaba a prolongar el gusto sin perder tiempo. 14. Tortas del recreo. Pan partido. Frijoles untados, jamón o queso, jitomate en rebanadas, un pellizco de sal y al papel. Eran compañeras de cancha y banca. En los 70 y 80, muchas madres armaban tortas en 3 movimientos. El recreo olía a jitomate y pan fresco. No había filtros. El mordisco dejaba bigote de frijol y sonrisa franca. A veces llevaban chiles en vinagre, otras, solo aguacate. La historia de la torta escolar es la historia del México urbano creciendo. Panaderías de barrio, charolas de metal, niños corriendo con el paquete tibio. Era una economía de cariño, que alcance, que nutra, que guste. Con el tiempo la tiendita llenó de empaquetados y la torta se volvió antojo de fin de semana. Pero quienes la comieron a diario guardan el sonido del papel abriéndose como si fuera presente. 15. Pan con plátano y crema. Una rebanada de pan, crema espesa, plátano en rodajas, azúcar al final. Era merienda suave, dulce sin prisa. En casas con patio, los niños miraban cómo la crema se corría despacito y el plátano perfumaba el aire. El pan, a veces tostado, hacía contraste. Se comía de pie, de camino al juego o sentado en la banqueta.
No necesitaba conversación. Hablaba solo. Se cree que la mezcla llegó por disponibilidad. Leche fresca convertida en crema. Plátanos de mercado en su punto. Era forma de asegurar energía sin estufa. Hoy etiquetamos azúcares y medimos culpas. Y algo de esa espontaneidad se escurre. El pan con plátano y crema era abrazo de tarde, protección antes de la tarea. Y quizá por eso, cada vez que alguien lo arma de nuevo, una tarde vieja se vuelve presente. 16. Atole de maicena con agua. En minutos, el agua se vuelve atole con maicena, canela y piloncillo, sin leche, directo, honesto. En madrugadas frías, calentaba manos y ánimo. Los puestos de esquina lo hacían a chorros, moviendo la cuchara de madera sin parar. Era barato, rápido y suficiente. En pueblos, se tomaba antes de caminar al campo. En ciudades, antes de subir al camión. Su historia es la del apapacho básico. La maicena modernizó el espesor tradicional del maíz nixtamalizado, práctica de emergencia que se volvió costumbre. Con el tiempo, la leche se impuso como estándar, pero este atole con agua tiene su carácter, ligero, aromático, cumplidor. Hoy, frente a cafés complicados, su sencillez parece tímida. Sin embargo, sabe llegar directo, como una palabra buena a la hora justa. 17. Enfrijoladas de apuro. Tortillas tibias, salsa de frijol fluida, doblez suave, queso arriba y cebolla. En poco tiempo, un plato redondo. El frijol, corazón de México, presta su fuerza para un bocado completo. En Oaxaca y Puebla es herencia viva, muchas veces con asiento de manteca que perfuma sin pesar. Cada tortilla, una caricia. Se cuenta que en cocinas de carretera, las enfrijoladas eran comodín de madrugada. El secreto estaba en el punto de la salsa, aterciopelada y ligera. Hoy, cuando las cartas crecen, este recurso parece mínimo, pero su poder es el equilibrio. Proteínas, maíz y calor. Y sobre todo, la rapidez buena, la que no pide disculpas. En cada bocado, una lección. No se necesita mucho para quedar bien. 18. Huevo con jitomate, cebolla transparente. Jitomate en cubos. El huevo cuajando mientras el rojo se vuelve anaranjado. Olor a casa limpia, sabor amable. El huevo con jitomate alegraba mañanas sin mucho presupuesto. A veces llevaba chile serrano, otras solo pimienta. Con tortillas calientes hacía familia. En la sierra se servía con café negro, en la costa con agua de frutas. Su historia es compartida por muchas mesas. Madres que aprendieron de sus madres, el cuchillo rápido, el jitomate que suelta jugo. Es un guiso que enseña a cocinar. Tiempos, puntos, sazón. Hoy quizás lo relegamos por parecer demasiado sencillo. Pero su mérito está en la claridad. Se ve lo que es, sabe a lo que ves. Y te recuerda que la cocina diaria es una suma de actos pequeños, bien hechos. 19. Pan del mediodía. El bolillo tibio, recién salido, abierto a la mitad con mantequilla o con sal y chiles en vinagre. Era pausa a las 12. Bocado de paso. En colonias enteras, el sonido de la campana de la panadería marcaba el descanso. El pan del mediodía sabía a calle, a surco de sombra, a respiro breve. Quien tenía suerte lo acompañaba con un vaso de agua fresca de la jarra azul. La costumbre venía de panaderías artesanales que horneaban en tandas. El maestro panadero conocía los ritmos del barrio y la gente los suyos. Se compraba uno, no más, y ese uno bastaba para aligerar el hombro. Hoy, con horarios partidos y panes a toda hora, la ceremonia se diluye, pero queda el recuerdo del pan que cruje y la mantequilla que se funde, reloj comestible que marcaba el centro del día. 20. Caldo de fideo rápido, sartén con aceite, fideo tostándose hasta dorar, licuado rápido de jitomate, cebolla y ajo, agua y sal. Hierve, perfuma, reconcilia.
El caldo de fideo rápido es la hermana veloz de sopas largas. En muchos hogares se hacía cuando alguien llegaba cansado o con frío. Un puñito de cilantro al final y la mesa se volvía refugio. El sonido del fideo cayendo a la olla es un campanazo de hogar. Su raíz está en la fusión de técnicas traídas por los españoles y sazón de la milpa. Tostar la pasta es sabiduría de abuela que no falla. Concentra sabor, colorea el caldo, abriga. Hoy, entre paquetitos con nombres extranjeros, el fideo parecería perder público. Pero el caldo de fideo rápido no compite. Recuerda que el tiempo justo y la mano atenta alcanzan para sanar una tarde. 21. Dicen los viejos que los tacos de papa del Rescoldo sabían a paciencia y a brasa tibia. Se preparaban con lo que había: papas enterradas en las brasas, envueltas en hojas o en su propia cáscara, hasta que la piel se ampollaba y el interior quedaba harinoso, perfumado de humo. Luego, con una tortilla calientita, se machacaba un trozo de esa papa y se sazonaba apenas con sal, quizá una pizca de chile en polvo y un chorrito de aceite o manteca si había suerte. Era comida de peón, de camino, de tarde sin reloj. La rapidez no estaba en el fuego, sino en el armado. La papa ya esperaba bajo las cenizas. Ahora, sin rescoldos en patios, sin leña ni la costumbre de enterrar tubérculos, ese bocado sencillo se disolvió, como tantas prácticas, en la memoria de la ceniza que se barre al amanecer y no regresa. Se contaba que los arrieros desayunaban estos tacos antes de levantar el costal, porque llenaban y reconfortaban sin pedir gran cosa. El rescoldo era el horno democrático del campo. Cualquiera con pocas brasas podía cocinar. La papa se partía con los dedos, guardando el calor, y la tortilla, apenas chiclosa por el vapor, abrazaba el relleno como una manta apretada. El primer mordisco llevaba una nota de tierra húmeda y madera vieja, un eco de lluvia. Hoy, con estufas de botón y tiempos que no permiten esperar ni la brasa, la receta se volvió un fantasma doméstico. La aprendimos de oídas, la imaginamos en fogones apagados y la nombramos con cariño, aunque en la mesa ya no aparezca. Su ausencia recuerda que había un ritmo, uno que permitía escuchar cómo crujía la ceniza cuando se abría el suelo de la cocina para sacar el almuerzo. 22. El pan con frijoles machacados fue el pacto humilde entre el trigo y el maíz, en casas donde lo que sobraba era ingenio. Se abría el bolillo, se calentaba en comal y se untaba con frijol recién molido, todavía tibio, avivado con un poco de aceite, manteca o el caldito del mismo potaje. Sin quesos caros ni salsas sofisticadas, bastaba un toque de sal y, si había, cebolla picada o un jalapeño curtido. Era lonche de obra, merienda de patio escolar, bocado de madrugada después de una fiesta. En 5 minutos, la proteína de la olla y el crujir del pan daban consuelo y energía. Hoy, relegado por panes empaquetados y cremas en tubo, el machacado perdió su lugar. Quedó la palabra que evoca morteros de piedra, cucharas de palo y ese silencio atento con que se prueba la sal exacta para que el pan sepa ahogar. La anécdota se repite. Abuelas que esperaban al nieto con el pan abierto, humeante, y una cuchara de frijoles espesos, coronados con migas de chicharrón. Ese aroma se trepaba por la casa y juntaba pasos. Las cocinas tenían un altar pequeño, la olla de barro, que hervía despacio y otorgaba su esencia cada vez que se le pedía. La rapidez consistía en tener a la mano lo de diario y no complicarse. Con el paso del tiempo, el pan cambió de textura y de prisa. La olla se sustituyó por latas y el machacado por licuadoras. Aún así, cuando alguien improvisa uno, el tiempo retrocede. El primer mordisco cruje, el frijol abraza el paladar y por un instante vuelve ese pacto antiguo donde las manos saben medir, sin recetas,
la mezcla justa entre lo que hay y lo que se anhela. 23. El huevo con chile verde era el parpadeo mañanero de tantas cocinas. Todo empezaba con un chile troceado al vuelo, serrano o cuaresmeño, según lo que el patio regalara, chisporroteando en un poco de aceite hasta perfumar la habitación. El huevo, batido a la rápida con un tenedor, caía en la sartén y coagulaba en remolinos amarillos, salpicado de verde y sal. 5 minutos bastaban para que el plato estuviera listo, acompañado de tortillas calientes y una pizca de sal. En pueblos y colonias, ese desayuno templa el ánimo, despeja la cabeza y pone ritmo al día. Pero los relojes modernos y los miedos a lo picante lo fueron dejando atrás, desplazado por barras de cereal y cafés apurados. Quedó su fantasma en el recuerdo del primer bocado, cuando el picor leve abría los ojos y el huevo, suave, reconfortaba como un abrazo breve. Dicen que las madres medían el humor de la casa por el sonido del chile en la sartén. Si chisporroteaba alegre, el día iba a salir bueno. El aroma subía por el pasillo, empujaba puertas y convocaba a la mesa. Era comida de estómago sincero y bolsillo prudente, una pequeña ceremonia sin ornamentos. Al ponerse raro el tiempo, nos olvidamos de ese encanto. Ahora las cocinas son silenciosas y el chile se esconde, como si el picor fuera un lujo arriesgado. El huevo con chile verde, rápido y honesto, era también escuela de paciencia. Saber retirar la sartén a tiempo, darle vuelta con cariño, aceptar que no todas las yemas se portan igual. Ahí estaba el acto de cocinar, sencillo, repetible, capaz de fundar costumbres. Su ausencia no es un drama, es una muesca suave en la madera de la mesa, un espacio que la prisa dejó sin llenar. 24. El atole del camino servía para emprender la jornada con el pecho caliente. En torno a un anafre se mezclaba agua, un puño de masa y piloncillo picado. La mano giraba el molinillo y el líquido tomado de la ollita empezaba a espesar con paciencia de minuto y medio. Si había canela o cáscara de naranja, se dejaban caer para perfumar. En menos de lo que se contaban 3 cuentos cortos, el atole quedaba listo, humeante, con la consistencia precisa para saciar sin aturdir. Los viajantes lo tomaban de pie, los ojos hacia la vereda, y dejaban el vaso de peltre con una marca de labios. Hoy, arrinconado por sobres instantáneos, perdió su magia de esquina y vapor. Lo que no cabe en el sobre es el sonido del molinillo, esa música de madera que agita el alma y recuerda que calentar el cuerpo también es un acto de compañía. Se dice que las fonditas de carretera se medían por su atole. Si salía terso, el resto estaba bien. Las paradas tenían ese olor dulce a maíz cocido y café recio, y la señora de la olla conocía a sus clientes por el tipo de espuma que pedían. El atole del camino recuperaba nombres y apellidos a cada trago, a veces recibiendo un trocito de pan para completar el abrazo. Cuando las máquinas llegaron a ocupar el espacio de los anafres, se apagó un latido común. No es lo mismo agitar un sobre que escuchar cómo el molinillo canta y rompe los grumos con una paciencia que parece antigua. Ese periquete de preparación no era pereza, era ritmo. Recordarlo es reencontrar la temperatura exacta del ánimo y la manera en que los dedos, templados por el vapor, miran de reojo la ruta y deciden continuarla. 25. La quesadilla de flor de calabaza fue una carta breve escrita con lo que daba el huerto. Las flores, todavía húmedas de rocío, se limpiaban con cuidado para quitar el polen excesivo y se salteaban apenas con cebolla y un soplo de epazote. Con una tortilla de maíz caliente, a veces con queso, a veces sin él, se formaba la quesadilla y se dejaba dorar el borde hasta que crujía. Era un susurro vegetal,
delicado y perfumado, que en 5 minutos detenía la prisa de cualquier tarde. Hoy, en muchos lugares, la flor es souvenir de mercado o ingrediente de carta. Y aquella quesadilla improvisada, nacida del patio y el antojo, se volvió rara. Queda el recuerdo del tacto sedoso de los pétalos, el chisporroteo mínimo y el color amarillo que asoma por la orilla como un solcito tímido cuando se dobla la tortilla para servirla en un plato de esmalte con filo azul. Las abuelas contaban que la flor de calabaza tenía carácter. Si se maltrataba, amargaba. Si se respetaba, cantaba. Por eso la receta exigía manos suaves y fuego discreto. El epazote, con su perfume breve, espabilaba el conjunto. Una pizca de sal y quizás un chorrito de crema al final bastaban. Esa economía de medios enseñaba a escuchar a los ingredientes. La quesadilla resultaba en un bocado ligero, húmedo, casi de lluvia. En el trajín de hoy, le pedimos a la flor que sea espectáculo y olvidamos su encanto cotidiano. La rapidez estaba en el gesto de recoger, limpiar, saltear y doblar, nada más. En esa mínima coreografía vivimos una idea de abundancia que no dependía de acumulación, sino de atención. Cuando esa atención falta, la quesadilla se vuelve anécdota. Aún así, cada cierto tiempo, reaparece como un paréntesis que le recuerda a la mesa el idioma sencillo de la estación. 26. El caldo del albañil tenía el vigor de la obra y el rumor de la cuchara contra el borde del tazón. Se preparaba al vuelo con jitomate, cebolla y chile hervidos en agua con sal. Se troceaban tortillas viejas para dar cuerpo, y si había hueso o recorte de carne, se dejaban soltar su esencia. En 5 minutos, el hervor levantaba ánimo y vapores que abrían el pecho. En la banqueta, con casco puesto y manos polvosas, se sorbía ese caldo antes de empezar a cargar botes. No era una sopa ornamental, era una promesa de fuerza y un descanso breve para los músculos. Hoy, con las cocinas lejos de las calles y las jornadas atravesadas por comida empaquetada, aquel caldo perdió su esquina. Nos quedan historias de loncheras metálicas y ollas de peltre, de caldos que sabían a trabajo compartido y a ladrillos subiendo hilera sobre hilera al compás de una cuchara contenta. Los maestros contaban que si el caldo salía con sazón, la jornada se volvía menos áspera. Había quien le añadía un puñado de cilantro o un chorro de limón para avivar el gusto. Era un remedio sin receta, de esos que curan sin sabores cotidianos. Verlo desaparecer fue un síntoma. La pausa dejó de pertenecer a la cuadrilla. Se le cedió a la prisa anónima. Prepararlo era un acto solidario. Alguien prendía el anafre, otro cortaba el jitomate, y en ese reparto nacía un caldo que, además de calentar el cuerpo, acercaba las voces. Hoy, si aparece, es nostalgia en un vaso de unicel. Su memoria enseña que la rapidez puede ser respuesta a la necesidad, no coartada para el descuido, y que un caldo sencillo, con su vapor honesto, es también una manera de reconocer la dignidad de quienes, con sus manos, levantan ciudades. 27. El arroz con jitomate rápido era la solución de mediodía en casas donde el reloj mandaba. A falta de sofritos largos, se calentaba aceite, se añadía arroz y apenas perlado, entraba un licuado veloz de jitomate, cebolla, ajo y agua con sal. Sin más adornos, en pocos minutos, el grano empezaba a tomar color, soltando ese aroma familiar que se mete en la ropa y en la memoria. No buscaba perfección, sino resolver con decencia y sabor. Era guarnición de milagro, base de un plato improvisado o plato único con un huevo encima. Con los recetarios llenos de pasos, el versión express perdió prestigio y fue desapareciendo entre consejos y medidores. En ese extravío se nos fue un gesto,
el de confiar en el oído, en el olor, en la burbuja que avisa cuándo bajar el fuego. El arroz rápido era, sobre todo, una relación cercana con el fogón. La anécdota favorita, una hija llamando desde la escuela, ya voy, y el arroz, como un reloj doméstico, midiendo el tiempo de llegada. La casa se llenaba de un rojo suave y de un murmullo de olla. Había quien le ponía una hojita de laurel o un cubito de sazón, quien usaba jitomate del patio o de lata, y el resultado, sin solemnidad, funcionaba. Su desaparición no es por falta de sabor, sino por exceso de método. Aprender a cocinar también era equivocarse, quitar la tapa antes, dejarlo ligeramente caldoso y aún así servirlo con sonrisa. El arroz con jitomate rápido daba permiso de no tenerlo todo bajo control y encontrar, en lo posible, una manera de comer bien sin dramatismo. Recuperarlo sería aceptar que la cocina es un terreno donde la intuición y la necesidad bailan una pieza corta, alegre y a veces inolvidable. 28. Las tostadas de atún emergieron como salvavidas en tardes calurosas y presupuestos cortos. Abrir la lata, escurrir, mezclar con mayonesa casera, cebolla, un poco de chile y, si el refri lo permitía, aguacate o pepino. En 5 minutos había comida. La tostada crujía, el atún aportaba proteína y la salsa, con una gota de limón, cerraba el trato. Era la comida de departamento, de estudiantes, de oficina con poco tiempo. Y aunque siguen en boca de muchos, su forma más elemental, sin aderezos industriales, se volvió recuerdo. La receta pedía lo que hoy escasea: paciencia con la cuchara para integrar, escoger la cebolla por su olor, equilibrar el limón para que no se cueza de más. Las tostadas de atún enseñaron a armar un plato con lo que había, a aceptar la sencillez sin complejos y a reconocer que el crujido de una tostada es, a veces, un consuelo imprescindible. Cuentan que, en veranos largos, el primer mordisco era una bocanada de mar falso y cocina fresca. Las tostadas se apilaban y la mezcla desaparecía entre risas. No hacía falta encender hornos ni desplegar cuchillos afilados. Bastaba una tabla, un tenedor y ganas de comer. En oficinas, eran conspiración amable. Alguien traía la lata, otro el paquete de tostadas y el comedor se volvía picnic improvisado. La versión más pura, sin jarabes ni sabores de empaque, se desvaneció con la llegada de salsas listas y mezclas prefabricadas. Sin embargo, permanece la memoria del equilibrio: cebolla que cruje, chile que despierta, limón que ilumina y mayonesa que redondea. Es un retrato de otra prisa, la que dejaba un margen para el cuidado, para servir a los demás una tostada con la cantidad justa de mezcla, como diciendo: te doy lo mejor que hay, aunque sea sencillo. 29. Las tortillas con crema y sal eran un recreo íntimo, tal vez el más inmediato. Se calentaba la tortilla, se untaba una capa delgada de crema espesa y se coronaba con una lluvia de sal fina. Se doblaba y listo. En la boca, la tibieza y la grasa formaban un abrazo discreto que calmaba, acompañaba y a veces resolvía la cena. En 5 minutos, el hambre se quedaba quieta y el ánimo más dispuesto. Hoy, con cremas estandarizadas y tortillas que no siempre saben a maíz, el encanto se opacó. Esa combinación pedía insumos honestos: crema con carácter, tortilla recién salida del comal. El olvido vino con la pena de ofrecer algo demasiado simple. Sin embargo, fue escuela de gusto. Aprender a sentir cuánto sal necesita una bocanada, cuándo el calor exacto vuelve sedosa la crema y cómo la sencillez, si se hace con cuidado, tiene un poder que no admite sustitutos ni ornamentos. Las casas tenían su rito. La primera tortilla del comal era para el cocinero, con crema y sal. La segunda, para el más impaciente.
Esa repartición, casi ceremonial, marcaba el inicio de la comida. A veces, en la sobremesa, aparecían de nuevo como dulces sin azúcar, como repaso de cariño en porciones discretas. Las tortillas con crema y sal eran la oración cotidiana de la cocina, breve pero sustancial. No pretendían brillar, solo armar un puente entre el hambre y el sosiego. Cuando desaparecen, algo del idioma doméstico se adelgaza. Volver a ellas no supone renunciar a los hallazgos, sino honrar el principio. Maíz, leche y sal, con su geometría perfecta, enseñando que el paladar también necesita descansos. Es un tiempo de cucharas que corren. Detenerlas un segundo para untar una tortilla quizás sea la forma más sencilla de recordar que lo básico puede, todavía, salvar el día. 30. El huevo del campesino era la sabiduría de la parcela en un plato sin ceremonia. Apenas aceite, tal vez manteca. En ella se llamaba a bailar a un ajo machacado, y cuando el aroma decía, es ahora, entraba el huevo, que se dejaba cuajar con calma. Una pizca de sal, un golpe de chile seco y al plato con tortillas al lado. En 5 minutos, la fuerza del campo pasaba a la mesa. No había adornos, solo el gusto claro de lo necesario. En madrugadas frías, ese huevo era abrigo. Hoy, su sencillez se confunde con pobreza. Olvidamos que, en su brevedad, vive una técnica. Leer el aceite por su brillo, mover la sartén para que el borde quede tierno, saber cuándo el ajo perfuma sin amargar. El huevo del campesino desapareció de los recetarios, pero no de la memoria de quienes crecieron con él como compañero discreto de los amaneceres rústicos y exigentes. La historia dice que, al comerse de pie, el mundo parecía menos grande. El huevo, todavía caliente, dejaba una película de consuelo en el paladar. Las manos, curtidas, encontraban en la tortilla un asidero sencillo, y el primer bocado marcaba el ritmo del día. También enseñaba humildad ante el fuego, acercarse, escuchar, retirar a tiempo. En tardes de lluvia, los niños pedían uno como el de papá. En fiestas, se hacía a la orilla para compartirlo antes de la carne. La desaparición no fue abrupta, solo se fue apagando con los empaques brillantes y las recetas de escalón alto. Entre todo, se nos olvida que comer es, en buena medida, respirar con el estómago. Y esa respiración encuentra en el huevo del campesino un compás perfecto, corto, profundo, sin aspavientos. Tal vez por eso vuelve, de vez en cuando, para recordarnos que la destreza también es saber detenerse a tiempo. 31. Los tamales del recalentado eran la segunda vida de la fiesta, resueltos en minutos con ingenio. Quedaban piezas frías, medio secas. La solución era abrirlos, desmenuzarlos y llevarlos a un sartén con un chorrito de agua o café, un toque de manteca y a veces salsa. En breve, ese maíz revivía, soltando perfume de hoja y guiso, listo para convertirse en taco o en bocado directo. Era el desayuno de la cruda, la merienda de la resaca larga, la manera de no desperdiciar. Hoy, con porciones medidas y celebraciones más cortas, sobran menos tamales y el oficio del recalentado se pierde. Y sin embargo, era una escuela de respeto, entender que el segundo calor no es castigo, sino posibilidad. Los tamales del recalentado enseñaban a escuchar la humedad, a devolver al maíz su ternura y a encontrar en lo repetido una sorpresa que alegra y ordena el día después del baile. Los relatos de la mañana siguiente incluyen camisetas arrugadas, risas y un sartén cantando. El recalentado tenía su ciencia, ni tan seco que se vuelva masacote, ni tan húmedo que se deshaga. Quien lo hacía ganaba prestigio, porque sostenía la fiesta un día más, como un eco amable. En 5 minutos, la casa recuperaba el pulso. Café negro, platos de peltre, el olor de la hoja tibia.
Su ausencia habla de otras ausencias, de sobremesas que se acortan, de bailes contenidos, de comidas que no dejan memoria. Los tamales así preparados daban una lección de tiempo. No todo empieza y acaba en el evento. Las cosas tienen derecho a segundas vueltas, y a veces son mejores. Queda la sensación de que, si recuperamos ese gesto, estamos recuperando también el permiso de cuidar lo que ya pasó, de agradecerle con un calor nuevo que lo convierta, otra vez, en compañía. 32. Las calabacitas con ajo eran el lado verde de una cocina que sabía economizar sabores. Se cortaban en medias lunas finas, se salteaban con ajo picado y una pizca de sal, dejando que soltaran su agua sin perder el diente. En 5 minutos, el plato quedaba listo, brillante, con ese olor fresco que limpia la casa. Acompañaban lo que fuera, pero también podían valerse por sí mismas con tortillas recién hechas. El ajo, en su punto, mandaba un perfume amable que abría apetito sin invadir. Hoy, con guarniciones de catálogo, estas calabacitas ya no se anuncian. Su lógica era preciosa. Poco aceite, fuego medio, atención a la textura, nada más. Al desaparecer de la mesa, perdimos un puente entre el huerto y el plato, y una prueba diaria de que el sabor no es patrimonio de los ingredientes caros, sino de la capacidad de tratarlos con respeto y ganas de que brillen. Abuelas y tías coincidían en el secreto: no taparlas para que no se ahogaran. Así mantenían su color y ese crujido mínimo que habla de frescura. A veces llevaban un toque de epazote o una punta de chile seco, pero la gracia estaba en no sobrecargarlas. Era un plato de conversación. Mientras se removían con una cuchara de madera, se contaban pequeñas cosas del día. Su desaparición trajo silencio de microondas y bolsas al vapor. Recuperarlas sería un acto de reconciliación con los minutos. 5 bastan si los miramos de frente. Si le damos al ajo su oportunidad de volverse dorado sin quemarse. Si aceptamos que lo sencillo es también fiesta. Las calabacitas con ajo eran un aplauso cortito a la verdura. Una manera humilde de decir: hoy estamos bien. Por eso duelen menos como ausencia y más como recordatorio de que el gusto se construye con pequeñas fidelidades. 33. La sopa del jornalero levantaba cuerpos y ánimo en un parpadeo. Agua caliente, un puñado de pasta fina o arroz roto, jitomate machacado, sal y, si el destino sonreía, un hueso o una cucharada de frijol para dar vigor. El hervor la transformaba en compañía, y en 5 minutos había en el plato un paisaje sencillo, donde todo encontraba su sitio. Esta sopa olía a tarde larga y descanso breve, a manos lavadas frente al lavadero, a radio prendido. Su desaparición tiene que ver con la caída de los ritmos de casa y la multiplicación de soluciones instantáneas. En ese cambio de calendario, se quedó atrás la confianza en lo pequeño. Un par de elementos bien tratados pueden, de verdad, abrigar un estómago cansado. La sopa del jornalero era también justicia cotidiana, un reconocimiento caliente a la labor de quien deja el cuerpo en la calle o en la tierra. Los mayores decían que si no había cuchara, se tomaba directo del tazón, y el vapor empañaba los lentes o la mirada. Sobre la mesa, la sopa destilaba dignidad. No importaba cuán poco hubiera, siempre había manera de arrancar sabor. Se tragaba con calma, como si cada sorbo fuera una pausa ganada. Hoy, entre vasos de espuma y comidas solitarias, ese gesto compartido se estrecha. Volver a la sopa del jornalero es imaginar que el agua y el jitomate se entienden sin traductor, que la candidez del plato es su fuerza, que en lo que cabe en una mano, cabe también una gratitud. No es nostalgia por sí misma, es memoria del sentido. Prepararla enseñaba a atinar con la sal, a confiar en la primera ebullición, a servir sin adornos,
Y tal vez nos recuerde que hay días en que el hambre pide abrazo, no espectáculo. 34. Las enchiladas de Cazuela Express eran el atajo cariñoso de las reuniones pequeñas. En lugar de freír y remojar una por una, se colocaban tortillas en capas dentro de una cazuela, bañadas con salsa roja o verde recién molida, queso desmoronado, cebolla y un toque de crema. Se calentaba a fuego medio hasta que todo se conocía, y en 5 minutos había una especie de lasaña mexicana lista para servirse porción a porción. Era una solución ingeniosa para alimentar a varios sin perder el alma del antojo. Hoy, con tutoriales que alargan lo breve, esa licencia práctica se juzga herética y se va dejando. En su renuncia, perdemos la ternura del atajo bien hecho, el que no busca engañar sino resolver con cariño. Las enchiladas express contaban la historia de una cocina flexible que sabía doblar la tradición sin romperla y que entendía la urgencia como una oportunidad creativa. Las anécdotas hablan de cumpleaños modestos, donde la cazuela en el centro era más importante que cualquier adorno. La salsa borboteaba, el queso se derretía con pudor, y al servir, el olor a maíz y chile llenaba el cuarto. Nadie pedía la forma exacta, todos celebraban el fondo. Esa confianza se ha disminuido. Ahora, cada paso parece examen. El gesto de apilar, mojar y calentar en conjunto era un guión de afecto. Se hacía para alcanzar a todos, para que nadie se quedara sin enchilar. Desaparecer no significa olvido total, pero sí menos ocasiones de practicar la elasticidad del oficio. Queda la enseñanza. La cazuela es una mesa pequeña, con paredes de barro que guardan y devuelven calor. En ella se puede, todavía, construir un antojo digno en 5 minutos. Solo hace falta ceder un poco de solemnidad y recordar que el objetivo siempre fue compartir. 35. El pan con miel del campo era un lujo humilde, pegajoso y puro. Una rebanada de pan fresco, mantequilla si el clima lo permitía, y encima un hilo de miel dorada de abeja cercana. En 5 minutos, la boca conocía la floración de la temporada, porque la miel contaba, con su perfume, la historia de los montes. Era merienda de patio, bocado de sobremesa, consuelo de noche. Hoy, con mieles filtradas al extremo y pan de larga etiqueta, el gesto perdió su claridad. Se cree que es demasiado simple, pero en esa simpleza vivía un viaje sensorial completo. El crujido leve de la corteza, la resistencia suave del miga, el goteo lento que mancha los dedos y obliga a chuparlos. El pan con miel del campo se fue al cajón de lo que parecía asegurado, y al irse nos dejó con ganas de volver al sabor honesto, a esa dulzura sin cortinas ni artificio. Las abejas, decían, son las guardianas de una memoria líquida. Sobre el pan, la miel era noticia fresca, azahar, mezquite, flor silvestre. Cada jarra contaba un paisaje. Se compartía con cuidado para que alcanzara y se servía en silencio, porque nada había que explicar. Ese respeto cotidiano se ha vuelto raro. El pan con miel del campo era una lección de origen. Sabías de dónde venía lo que comías, y ese hilo ámbar cerraba la jornada con descanso. Su desaparición habla de distancias, del panadero viejo y el apicultor paciente, apartados por rutas que no se cruzan. Sin embargo, en la memoria palatina sigue la huella, ese brillo en la miga, esa humedad que tranquiliza. Quizá recuperar el hábito es también apostar por los oficios que sostienen la mesa. Al final, un buen trozo de pan con miel recuerda que el placer cabe en la palma y no requiere ruido. 36. Los tacos del almuerzo pobre eran fiestas sin excesos, resueltos con creatividad. La idea era clara: lo que hubiera en la olla o en la alacena, envuelto en tortilla caliente, con una pizca de sal o salsa. Podían ser frijoles refritos, papitas, un par de rajas o restos de un guiso. En 5 minutos,
El taco decía presente y calmaba la inquietud. No había vergüenza, había ingenio. Hoy, la abundancia aparente los ocultó bajo capas de exigencia, que si no hay tal proteína, que si falta tal topping. En ese juicio se diluyó un rito de supervivencia y alegría. Los tacos del almuerzo pobre eran el arte de mirar de cerca, de encontrar potencia, donde el ojo distraído ve falta. Eran comunidad. Se armaban para compartir, de pie, con cuneta por mantel. Su ausencia deja una esquina muda en el barrio, donde antes una tortilla ardiente era motivo de conversación. Cuentan que el primer taco siempre sabía a victoria. Se calentaba la tortilla, se le tendía el relleno con respeto, y el cierre era el toque final de elegancia. Había una ética clara: no romper la tortilla, no escatimar en la sal justa, no negar un bocado al vecino. Ese código, aprendido casi sin palabras, sostenía la trama diaria. El almuerzo pobre no proclamaba pobreza, ejercía orgullo: con esto la hacemos. Al irse, se llevaron también las risas cruzadas, la práctica de resolver en pequeño. Vuelve de pronto, cuando alguien con prisa y hambre decide que uno de frijol es suficiente, y al morder, recuerda la textura cremosa, el calor que sube por la nariz, la felicidad mínima. Es un recordatorio de escala. No todo almuerzo necesita espectáculo. A veces bastan 2 tortillas, una cuchara y la certeza de que, en lo poco, hay forma de celebrar. 37. El huevo con cebolla y chile fue, por décadas, el campanazo del desayuno en casas sin apuros de menú. Se picaba cebolla fina, se dejaba transparentar en aceite con un chile troceado, y en cuanto la cocina olía a hogar, entraba el huevo batido. La mezcla tomaba cuerpo con movimientos suaves, quedando jugosa y dorada apenas en los bordes. En 5 minutos nacía un desayuno contundente que se iba en tacos o solo, con pan. Su desaparición progresiva coincide con el miedo al olor a cebolla en la ropa, con los tiempos que piden menos fuego y más envoltorio. Pierde uno. Con ello, un aprendizaje. La cebolla es reloj. Su cambio de color marca el momento exacto del huevo. Y el chile, si se trata con cariño, despierta sin agredir. El plato era conversación entre 3 que se entendían con mirada, sin medida. Ahora, se les extraña como a amigos que se mudaron lejos. Las anécdotas van de casas en que la cebolla se doraba de madrugada, como despertador. El ruido de la cuchara, el chisporroteo leve, el olor que llegaba a las recámaras cerradas. Comerlo era abrir el día a mordidas, con simplicidad y contundencia. A veces llevaba un poco de jitomate, a veces queso. Pero la base era la misma, fiable como un vecino de siempre. Su desaparición trae uniformidad. Desayuno sin olor ni conversación con la sartén. Volver a este huevo es volver a escuchar. Enseña a mover el fuego al ojo, a aceptarle al chile su carácter cambiante, a honrar la humedad de la cebolla sin dejarla quemar. Es un ejercicio de presencia de 5 minutos que deja un ánimo distinto. Al final, uno entiende que el buen desayuno no se mide por foto, sino por la manera en que el cuerpo, al terminar, dice gracias con un suspiro. 38. El pan con leche caliente era la nana que nos dormía de niños y el abrazo que nos recogía de grandes. Leche a punto de hervor, con canela o nada, y un trozo de pan que se dejaba empapar hasta quedar tibio y suave. En 5 minutos, el mundo bajaba su volumen. La casa olía a paciencia y a descanso. No era postre, no era cena, era remedio. Hoy, con termos y tazas por la calle, se perdió esa ceremonia callada frente al fogón. El pan con leche caliente enseñaba a medir el gusto. Cuánto tiempo sumergir, cuántas migas dejar ir. Era un juego serio que afinaba sentidos. Su desaparición
es también la desaparición de ciertas noches, de ciertas conversaciones tímidas en la mesa. Al recordar, vuelve la cucharita golpeando el borde de la taza, la nube de vapor que empaña la vista, el suspiro que cierra la jornada con dulce levedad. Y en las casas de barrio, la bandeja de pan era mapa de afectos, conchas, bolillos, el trozo exacto para cada quien. Al remojar, se decía sin decir, aquí estás bien. La leche caliente era un lenguaje común, más allá de recetas. Los mayores contaban que curaba tristezas pequeñas y apretujaba el sueño con suavidad. Con el tiempo, ese rito se nos volvió raro, acaso por la falta de tiempo o por no saber dar permiso al reposo. El pan con leche caliente, con su humildad, ponía a la mesa una pausa, un paréntesis a toda velocidad. Prepararlo en 5 minutos es un gesto de cuidado propio, casi un rezo sin palabras. En su ausencia, extrañamos no solo el sabor, sino la quietud compartida. Tal vez por eso, cuando la noche es larga, alguien sugiere un pan con leche y el universo, por un rato, decide ser amable. 39. Las enfrijoladas del fogón eran la confirmación de que el frijol es reino. Con el caldo y el grano bien molidos, calientes en la olla, se pasaban tortillas rápidas por el comal y luego por el mar espeso de frijol. Se doblaban y se coronaban con cebolla, queso y, si había, crema. En 5 minutos, el plato llegaba a la mesa con el perfume más mexicano de todos. Lo que las hacía únicas era el fuego de leña y la paciencia justa. El frijol debía abrazar, no ahogar. Hoy, entre electrodomésticos y prisas, se multiplican versiones, pero la del fogón, con su humo amable, se fue yendo. Era cocina de patio, de voces cruzadas, de ollas negras en los bordes. Al recordar, uno escucha otra vez el hervorcito constante y siente el peso de la cuchara al hundirse en esa tersura que solo se logra cuando el tiempo y el maíz se saludan. En pueblos, las enfrijoladas eran desayuno de fiesta chica, después de misa, antes del baile. Las tortillas, recién infladas, se bañaban en la olla como niños en río corto y salían brillosas, listas para recibir el queso desmoronado. La sencillez del procedimiento era su sabiduría. Al desaparecer del fogón, no se van del todo, pero sí pierden el eco de leña que las hacía especiales. Prepararlas enseña a no temerle a la repetición. Hacer, doblar, servir, cada pieza con su toque de mano. En el apuro nos saltamos ese ritmo y algo se pierde. Volver al fogón, aunque sea mentalmente, es recordar que las cosas más queridas nacen de insistir en lo mismo con cariño, y que el frijol, bien hecho, tiene el poder de remendar el día. Por eso, aunque cambie el entorno, el sabor antiguo aparece y hace que todo, por un momento, se ordene. 40. El arroz con mantequilla vieja cerraba la jornada con un gesto de austeridad sabrosa. Arroz blanco del día anterior, calentado en sartén con un trozo de mantequilla que ya había vivido, con ese aroma profundo que da la edad. En 5 minutos, el grano se lucía otra vez, brillante, rumoroso, con un perfume que mezclaba campo y cocina. No era plato de lucimiento, era rescate. Hoy, con temor al rancio y veneración por lo recién abierto, desapareció esa costumbre de aprovechar la mantequilla madura, que usada a tiempo, aporta un sabor que no se aprende en etiquetas. Era un aprendizaje de oído y nariz. Saber cuándo la mantequilla está lista, no pasada. Cuándo el arroz pide sal y cuándo basta con su recuerdo. Este arroz ensalza una ética. Lo vivido aporta carácter. En su ausencia, el paladar se vuelve tímido. Pierde las sombras que hacen atractiva a la luz. Quienes lo hacían dicen que la cocina olía distinto ese día, no a fiesta, sino a refugio. El sonido del arroz al pegar en el metal, el brillo que aparece cuando la grasa alcanza su punto, el primer bocado
que confirma que lo sencillo todavía sorprende. Servido en plato hondo, con una cucharita, daba la sensación de estar a salvo. Al desaparecer, perdimos una pequeña rebeldía contra el desperdicio. El arroz con mantequilla vieja nos enseñó a confiar en la experiencia de los ingredientes, en la memoria que guardan las grasas, en el valor de las segundas oportunidades. Recuperarlo sería atreverse a medir con la nariz, a rescatar lo que sigue vivo en la alacena, a aceptar que el gusto, como la vida, mejora con cicatrices, y entender por fin que no todo se tira. Hay sabores que piden solo 5 minutos y un poco de valentía. Suscríbete